Ya. Aquí está. Ya chicos, vamos a empezar. Entonces, a cargo de este reforzamiento estamos los dos buddies. Vamos a empezar con esto. Sabemos que todo nace de una célula madre. De acuerdo a las diferentes interleuquinas se va a llegar a diferenciar. Entonces, cuando nosotros o cuando yo les decía de que si vamos a clasificarlas en ya sea una leucemia mieloide, una LMA o tal vez LMC, nos referimos a este, ¿no? A este precursor. Entonces la leucemia va directamente a este precursor mieloide. A comparación de cuando nosotros nos vamos a una leucemia linfocítica aguda, o puede ser crónica también, que igual crónica, estadio agudo o crónico. Esto le vamos a ver de acuerdo a nuestros blastos, ¿no? Que ya ustedes lo saben. Entonces, también cuando hablamos de linfocítica, entonces la leucemia va a atacar directamente al precursor de tipo linfoide. Entonces, cuando hablamos de leucemias de tipo mieloide, vamos a encontrar estas poblaciones, ¿no? Pero por lo general nos vamos aquí, donde está nuestro mieloblasto. Aquí es donde directamente se va a llegar a diferenciar. Entonces vamos a encontrar el componente, no más que nada este, donde encontramos promielocito, mielocito, metamielocito y ya componente maduro también. Entonces por eso es que se le llama leucemia mieloide aguda, porque vamos a hablar de este mieloblasto que se va a llegar a diferenciar a solamente este estadio que está en rojo. Pueden haber de por sí otras células que van acompañadas, ¿no? Pero obviamente que donde va a estar muy elevado va a ser nuestro mieloblasto, como también nuestro promielocito, mielocito en las leucemias de tipo aguda. De ahí, cuando hablamos de leucemias monocíticas agudas, entonces estamos frente a esta, ¿no? Esta población dentro de monocitos, promonocitos y monocitos. Todos estos, monoblasto. De ahí, por otra parte, tenemos la eritroleucemia, donde hablamos solamente de esto, todo el componente en amarillo. Entonces, lo que va a estar elevado, normalmente encontramos proeritroblasto, basófilo, poli. Por lo general vamos a encontrar estadios blásticos, ¿no? Del proeritroblasto más que nada. Cuando nos vamos a una megacariocítica, vamos a encontrar este componente dentro de megacariocitos. Por ahí creo alzaron la mano. Allá. Entonces, eso, ¿no? Cuando sabemos a qué diferente estadio, entonces vamos a encontrar estas células. Y ustedes deben tener en cuenta eso, de guiarse por el nombre. Cuando hablamos de leucemias mieloides, entonces vamos a encontrarnos frente a todo el componente mielocítico o granulocítico. Cuando hablamos de una monocítica, entonces vamos a encontrar netamente monos, promonos, monocitos. Hablamos de la mielomonoblástica. Entonces vamos a encontrar tanto componente mieloblástico como monoblástico. Todos esos dos combinados. Si nos vamos a una eritroleucemia, vamos a encontrar esto. Si vamos a una megacarioblástica, encontramos netamente megacariocitos, megacarioblastos, todo ese componente. Entonces esto les va a ayudar a diferenciar. Para esto nosotros tenemos aquí, tanto aquí, evidencia de gránulos primarios que nos van a indicar que estamos frente a una maduración de tipo mielocítica. Entonces, dentro de esta clasificación, ¿a qué tinciones estaríamos, por así decirlo, citarlas? Estaríamos hablando de la mieloperoxiasa y también del Negrosome Black y el CAE. Como está rojo, nosotros encontramos, ¿no? Todo ese componente. Como está, cuando vemos este tipo de granulación primaria, entonces va a tener esta granulación tanto primaria, de todas maneras también la secundaria, va a tener afinidad por este tipo de tinciones, ¿ya? Netamente por esas. Por otra parte, tenemos a los promonos y monocitos, monoblastos también. Esta va a ser el ANAE. Puede ser que les venga una pregunta de esta en su práctico y también en su teórico también. ¿Por qué afinidad tiene cada tinción? ¿Por qué tipo de leucemia? Entonces, cuando hablamos del ANAE, es netamente monoblástico. Es
leucemias de tipo monocítica. Y cuando les aparece ANAE más cloruro de sodio, entonces el cloruro de sodio va a inhibir, aquí debe salirles negativo frente al cloruro. En cambio, solamente en el ANAE les debe salir positivo. Ya, entonces posiblemente le puede venir una pregunta. ANAE más cloruro de sodio debe salir positivo frente a monoblastos. O sea, esa alternativa sería falsa, porque cuando estamos agregando el cloruro estamos inhibiendo estos monoblastos. Por eso debe ser negativo, cuando es la segunda, no es la confirmatoria. De ahí, cuando hablamos ya de las leucemias linfoides agudas, aquí hablamos de más que nada de estos, ¿no? Del linfoblasto, prolinfocito, linfocito pequeño o linfocito el no activado. Entonces aquí las tinciones que nos estarían ayudando serían TDT y PAS. Esas dos tinciones nos deben de salir positivas, sí o sí, las dos. Entonces con esto ya estaríamos diciendo de que, por ejemplo, no les va a venir identificar leucemia, sino les va a venir preguntas como, por ejemplo, ¿hacia qué leucemia sería un TDT positivo? Entonces hablamos de una leucemia linfocítica. Te dicen un PAS positivo, ¿hacia qué tipo de leucemia te refieres o te vas? Entonces a una linfocítica. Un ANE positivo y con cloruro de sodio negativo, ¿hacia qué tipo de leucemia te vas? Hacia una monocítica. Una mieloperoxidasa positiva, ¿hacia qué tipo de leucemia? Negro son black, el CAE, hacia una leucemia mieloide aguda. Bueno, mieloide está ahí, ¿no? Solamente eso. Ya, eso con esta parte de más o menos de tinciones, con los gráficos para que se familiaricen, para que sepan más o menos cómo identificar, ¿no? Hacia qué tipo de extirpe más que nada se van estas tinciones. Entonces, cuando hablamos de megacarioblástica y eritroide, pues aquí no nos va a ayudar mucho, ¿no? Aquí más que nada solamente podemos sacar con el mielograma. No, aquí su componente, por ejemplo, megacarioblástico, su proeritroblasto, no hay mucha duda de saber en identificación a comparación de estas de mieloblasto, monoblasto, linfoblasto, que aun cuando están en un estadio blástico es muy difícil identificarlos. Esas son las principales. Ahora, si nos vamos nosotros al microscopio, entonces la profesora lo que les puede poner sería a nivel de megacariocitos, les va a poner el más maduro, el megacariocito. Esto va a ser en médula ósea, por lo general lo encontramos en una muestra medular. De ahí cuando nos vamos a eritroide, sí o sí tener que memorizarse todos estos. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, poli, el ortocromático. Lo que han estado viendo desde las primeras semanas. Hablando del linaje mielocítico, entonces tenemos también el mieloblasto, tanto blasto normal como también blasto posiblemente con bastón de Auer. Les viene un bastón de Auer, mieloblasto o blasto con bastón de Auer. Cualquiera de esas dos, estos frente a esta célula. Les va a venir también. Después, todos estos, ¿no? Hasta ahí. Promielo, mielocito, metamielocito, de diferentes, ¿no? Tanto eosinófilo, basófilo, neutrófilo. La identificación también les voy a explicar. No olvidar también que les puede venir componente maduro, basófilo, neutrófilo, eosinófilo ya maduro. Como les decía, cuando hay algo ya segmentado, es que ya estás frente a una célula madura. Como dice en su nombre, neutrófilo segmentado, eosinófilo segmentado, basófilo segmentado. Entonces, todos estos son componente ya maduro. Por lo general en el basófilo no basta que mires esos gránulos, simplemente pon basófilo, no trates de, si se visualiza el núcleo, podrías diferenciarlo, pero es muy difícil, por ejemplo, visualizar un mielocito basófilo, metamielocito basófilo. A comparación del neutrófilo, ¿no? Que ahí sí es muy fijo, su granulación es fina, que te deja ver su núcleo. Del eosinófilo también,
les puede llegar a venir un mielocito eosinófilo, posiblemente metamielocito eosinófilo, también hay presencia, y el segmentado, ¿no? Que algunas veces se pueden confundir, tal vez con un metamielocito, tal vez por la hendidura, y a veces te olvidas, ¿no? Cuando estás frente a células inmaduras, te olvidas a veces de tu maduro. Ya piensas que cuando has visto todo lo inmaduro, miras algo maduro y lo ves inmaduro. O sea, siempre tener en cuenta las células ya maduras. De ahí nos vamos a componente monoblástico. Esto descártenlo. Son células muy complicadas de identificarlas, así que tampoco no les va a venir. Ahora, no olvidar también el monocito maduro. Les puede venir el monocito maduro. Vacuolización citoplasmática, arriñonado, posiblemente lo puedes confundir con metamielocito también. Ahí también atento, porque la cromatina va a ser aquí más laxa, a comparación del resto, ¿no? Y el monocito va a ser bien agranular, no hay presencia de gránulos. Citoplasma limpio. Nos vamos a precursor linfoide, linfoblasto, ni prolinfocito tampoco, son células muy complicadas de identificar. Pero aquí no obviar, ¿no? Este, el plasmocito. Al último está el plasmocito, que esta es una célula que está dentro de médula. Puede hacer aparición en procesos virales graves, en torrente sanguíneo. Entonces, la identificación de plasmocitos sí les puede venir. Tal vez a este grupo del martes no, tal vez al otro grupo sí. De todas maneras, ¿no? Ustedes saber del plasmocito, núcleo excéntrico, vasofilia citoplasmática. Les voy a observar también de todas maneras láminas o imágenes, ¿no? Ya. De esto un poquito repetirles un poquito de teoría aquí. Los más principales van a ser esto, ¿no? Eritropoyetina, que se encarga de tonto la maduración desde el preeritroblasto, por ejemplo. Trombopoyetina, de la familia de los megacariocitos, megacarioblastos y demás. Eh, Stem cell, esto se refiere a desde una célula madre, ¿no? Hacia qué tipo de célula se va a diferenciar. O sea, no es tan importante de todas maneras recargar. Y esta, ¿no? A nivel leucocitario, el que regula serían las interleuquinas. Por otra parte tenemos los inhibidores. Aquí los más principales, los interferones y el factor de necrosis tumoral. Son los principales que van a ser tal vez que alguna celularidad se está proliferando excesivamente y por eso la va a inhibir. Entonces estas son las principales. Por otra parte, prostaglandinas también. Y ya, aquí tenemos un poquito de cómo vamos a llegar a diferenciarlos, si no netamente sería blasto, cuando está un citoplasma limpio y no hay indicativos de que va a llegar a madurar hacia un linaje específico. Entonces solamente le podemos llamar blast. Cuando tenemos presencia de bastón de Auer, posiblemente también granulación primaria escasa, por ejemplo, este no es un ejemplo, posiblemente 5 gránulos primarios nada más, aún está en un estadio mieloblástico, no está en un estadio de promielocito. El promielocito ya va a llegar a tener granulación primaria a nivel de toda la célula, tanto citoplasma, tanto núcleo, va a llegar a ver esta celularidad de tipo primario, granularidad, perdón. A comparación del mielocito, aquí también como está madurando, puede haber la aparición de granulación primaria, pero muy poca, muy poca. Entonces, lo que va aquí a predominar es la granulación secundaria. La granulación secundaria es donde ya se está diferenciando hacia qué tipo va a madurar, sea mielocito, eosinófilo, neutrófilo, basófilo. Entonces, cuando te viene una célula en el microscopio, desde mielocito, diferenciala. Neutrófilo, perdón, mielocito basófilo, mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo. Debe ser completo. Si no es completo, te pueden considerar, incluso no te puede considerar ahí la profesora. Debe ser completo, mielocito eosinófilo, mielocito basófilo, eosinófilo, completo, ¿no?
A partir de aquí, metamielocito también, diferenciar la granulación y en qué estadio está. De ahí, en banda, difícilmente que les venga, de todas maneras, con identificación de granulación secundaria, la pueden identificar fácil. De ahí, mielocito ya granulación secundaria, promielocito primaria. Características te piden, solamente describe su granularidad. No te vayas tanto a otras características que te puedes complicar. Solamente te piden una característica. Basta con hablar de granularidad, ya suficiente. Por ejemplo, si te viene un mieloblasto, hablas de características, suficiente con la cromatina. Esta va a ser una cromatina fina, o también laxa. O sea, cualquiera de los dos. A nivel de citoplasma, también no se puede utilizar los términos, ¿no? Como es un citoplasma inmaduro. Sin embargo, hay mieloblastos, por ejemplo, que van a presentar una basofilia citoplasmática. Entonces, no te vayas por lo complicado que es su citoplasma. Ve por los gránulos o vas por su bastón de Auer. El bastón de Auer también es una característica. Entonces, todo el inmaduro aquí, por lo general, va a tener cromatina fina o laxa. Cuando ya ves algo más maduro, por ejemplo aquí en el ortocromático, cuando hablamos de esto, cuando ya está bien pintado, se nota que está, como les digo, ¿no? Como está bien pintado, entonces ya no se usan esos términos. Podrías hablar denso, cromatina densa, ¿qué más? Cromatina grumosa también se le puede decir. Y ya, eso, ¿no? De ahí nos vamos al metamielocito que lo sacas por la hendidura. La zona Golgi también está presente, o zona de sol naciente, esta zona que está blanquecina. Mielocito, también granulación secundaria, lo vas a diferenciar con diferentes gránulos. De ahí el proeritroblasto. Citoplasma, ya aquí netamente no hay presencia de gránulos. No se confundan cuando un citoplasma está medio granular. Muchas veces por la coloración les va a parecer que hay granularidad a nivel del núcleo. No mires el núcleo, mires el citoplasma. Si a nivel de citoplasma hay gránulos, ahí recién te puedes ir a un linaje mieloblástico. En cambio, cuando no hay granularidad a nivel de citoplasma, entonces piensas en estos, en el preeritroblasto. Blastos de tipo linfoide o de tipo eritroide. De ahí, entonces aquí, como ves, ¿no? Citoplasma, basofilia citoplasmática. Entonces dices citoplasma basófilo. Características que tú visualizas al microscopio, que con esto las sacas. Muchas veces viene esto con sus prolongaciones citoplasmáticas. Entonces pones, ¿no? Presencia de prolongación citoplasmática. Y este núcleo, tal vez pones núcleo inmaduro, cromatina tal vez laxa y demás, ¿no? Tal vez presencia de nucleolos. Cuando hablamos de blastos, todo lo que tiene el término blasto o blástico, cualquiera, va a tener presencia de nucleolos a nivel nuclear. Son espacios en blanco que van a presentar. Todo lo blástico va a presentar nucleolos. Obviamente no siempre, ¿no? No es una característica fija, pero sí, cuando ves un nucleolo, te vas a un estadio blástico. Obviamente, cuando hablamos hasta un promielocito, puede llegar a tener nuclear. Hasta ahí. De ahí nos vamos al eritroblasto basófilo. Como dice su nombre, es basofilia de igual manera citoplasmática. Citoplasma celeste, citoplasma azulado, ¿ya? De ahí el policromático y cada vez mientras va madurando el tamaño también va disminuyendo. Nos vamos a un policromático, citoplasma plomizo, muchas veces plomizo, como también celeste. Plomizo y celeste. Aquí por lo general es azul, como también puede llegar a ser celeste, pero un celeste más oscuro, como aquí. En cambio aquí está en un intermedio, no en un plomizo. El ortocromático, núcleo excéntrico muchas veces, por lo general cuando ya visualizas un núcleo pignótico, sea de un solo color, no como en el poli, ¿no? Donde encontramos material nuclear aún visible. Esa sería la diferencia. Cuando estás en un ortocromático, ahí sí el núcleo, ¿no? Es bien pignótico, bien pintado. Y lo vas a ver como un eritrocito con núcleo.
A nivel de los megacariocitos, entonces tenemos esto, ¿no? Al principal, que lo van a visualizar. Estadios inmaduros son bien difíciles de encontrar. El megacariocito maduro. ¿Qué más? Ya, identificación macroscópica, nuevamente un repaso. Si hay presencia de gránulos, entonces sí, tú te preguntas de qué tipo, ¿no? Si son de tipo primaria, la tipo primaria es como la granulación basofílica del basófilo, pero es más pequeña. O sea, tiene esa intensidad del basófilo y es pequeña, para que se guíen. A comparación de la secundaria, que esta va a ser no se nota tanto. Por ejemplo, mira, comparen este uno con este 2. Guíense la granulación del mielocito, por ejemplo, con la del 2 que es un promielocito. El promielocito va a presentar esa granulación bien tosca, pareciera que sea basofílica pequeña. En cambio el uno, por ejemplo, no tiene ese no, ese tan excesivo, ese tono de granulación. De ahí, entonces esta la clasificamos como secundaria, el número uno. Entonces ahí te preguntas de qué tipo. Y también te preguntas ahí en qué estadio se encuentra. Metamielocito, mielocito, abastonado, segmentado. No olvidar tus células maduras. Y pones el nombre completo. De ahí, si no hay presencia de gránulos, entonces te vas a un extirpe eritroide. Dentro de tus eritroides, policromático, ortocromático, eritroblasto basófilo, también. No hay presencia de gránulos. No se confundan con el núcleo, como les digo. El núcleo muchas veces por la tinción te va a parecer como si hubiera gránulos. Guíate a nivel citoplasmático. El linfoide también no hay presencia de gránulos. Les puede venir un linfocito maduro. Muchos confunden un linfocito maduro con un blasto. Es también un poco confuso. Así que les puede poner un linfocito. Este lo sacas más que nada con cromatina densa, condensada, compacta y relación núcleo-citoplasma también alta. Y no es una célula que va a ser tan grande, ¿no? Es pequeña. A comparación del blasto, miren el blasto es cromatina laxa. En cambio aquí, linfocito condensada. Si hay en el campo una plaqueta y tú estás dudando si es linfoide o si es un blasto, buscas una plaqueta y la plaquetita tiene que tener la cromatina igual a la de un blasto. En cambio el linfocito, ahí te das cuenta de la diferencia, ¿no? Cuando ves una plaqueta con un linfocito, te vas a notar que en el linfocito es muy oscuro, muy oscuro esa cromatina. Por ejemplo aquí hay presencia de una plaqueta y compárala. Por ejemplo, aquí te das cuenta de que esta es una cromatina más condensada. Entonces estaríamos hablando de linfocito, de linfocito, ¿no? No activado. Aquí igual, un repaso. Célula grande, mientras más va madurando, va disminuyendo de tamaño. Y lo que va a hacer es pasar desde un azul hasta un rojizo, ¿no? El del eritrocito. Entonces por eso cada vez la coloración va disminuyendo. La basofilia va disminuyendo, por eso para que se convierta ese rojizo vivo. Entonces aquí, a ver un poquito de participaciones. ¿Frente a qué tipo de células estaríamos en este campo? Es un proeritroblasto. Un policromático. Bueno, eritroblasto policromático. Policromático, men. Policromático. Ya, Poli. ya. Miren, ese núcleo, fíjense que es la misma célula que esta. Esta es la misma que esta. Guíate en el núcleo, tanto en el tamaño también. Entonces este núcleo posiblemente está pasando, ¿no? A ser pignótico. Pero mira por esta parte de arriba. Hay otra celularidad. Mira todo el campo que vemos aquí.
son diferentes estadios. Pero si te das cuenta, compara esta cromatina que tiene aquí, en rojo, puntero rojo, con esta cromatina que tiene aquí. Esta es una cromatina picnótica. Es una cromatina que posiblemente, ¿no? Les decía, donde no se visualiza mucho que hay ese tipo de rayaduras. Puede presentar aún una policromacia a nivel citoplasmático. O sea, un citoplasma todavía un tanto morado. Hay no confundirse. Siempre un poli con un ortocromático se pueden confundir. Otro, el núcleo. A nivel del núcleo, siempre va a ser menos que un eritrocito. A comparación de, les pongo aquí, menos de un eritrocito. A comparación del poli, donde puede ser igual o puede ser mayor. Entonces tú mira este eritrocito y mira esta célula que está aquí. Es decir, podríamos clasificarla como igual. Entonces esto sería un poli. En cambio esta está siendo un núcleo menor a un eritrocito. Miren, puede encajar normalmente aquí el núcleo. Estos núcleos pueden encajar normalmente. Entonces estamos frente a eritroblasto Ortocromático. 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 Muy bien, el ortocromático. Estos son ortocromáticos. Ya les dije, la característica más fija es que sea el núcleo menor a un eritrocito. Igual o mayor, piensa en un policromático, porque ya es un núcleo muy grande. Son núcleos donde todavía no está pasando a ser ortocromático. Esa es la característica más fija. Y otro, citoplasma, ¿no? Pareciera policromático. Te puedes confundir. Pero aún el núcleo está bien formado. Es bien circular. Ahora, como les decía aquí, el policromático va a tener citoplasma tanto celeste como plomizo. Aquí, por ejemplo, tiene un celeste. Ahora, número 2. ¿Qué célula sería esta? Amarillo. Blasto. Un blasto. Blasto. Entonces el 2, sí, ¿no? Nos estaríamos yendo por un estadio blástico. Incluso el citoplasma ya te está diciendo que está madurando hacia un extirpe. Este citoplasma corresponde a qué tipo de blasto me dicen por ahí. Un proertoblasto. Un Eritroblasto. Muy bien. Cuando ves este citoplasma ya bien azulado tanto en toda la zona, ya no sería solo blasto, ya sería considerado proeritroblasto. Ahora guíate con el tamaño de este. Aquí vamos a ver las diferencias que muchas veces se confunden. Miren que aquí el núcleo todavía está en un estadio blástico. Pero mira, el citoplasma es muy basofílico. Entonces este ya está madurando hacia ser un linaje eritroide. Por eso este sería un proeritroblasto, tamaño inmenso. Un blasto nada más no debería tener esta basofilia excesiva. ¿Ya? Ahora, para diferenciarlos frente a un eritroblasto basófilo o basofílico, aquí se va a visualizar mejor, ¿no? Ese concentrado a nivel nuclear, que nos dice que ya estamos frente a un linaje eritroide. También posiblemente les pueda aparecer el puente intercitoplasmático, como visualizan ahí. Aquí. Vamos a ver puntero amarillo. Ahí. Ese es el puente. Cuando haya aparición de este puente intercitoplasmático, estamos frente a un linaje eritroide. Y con el tamaño es un tamaño intermedio. Este tamaño tal vez, mire, compárelo con este que posiblemente podría ser un segmentado. Es casi de ese tamaño. En cambio este, miren, compárenlo con la otra célula. Es muy grande, demasiado grande. Cuando visualizas una célula grande, relación núcleo-citoplasma alta y basofilia citoplasmática, proeritroblasto. Ves aquí a nivel de tamaño intermedio que se asemeja al tamaño de componente maduro, por ejemplo un segmentado,
y demás, ¿no? Por ejemplo, un mielocito, este metamielocito también, son de este tamaño. El eritroblasto basófilo va a ser más que nada por eso. Y basofilia citoplasmática. Y aquí muchas veces el eritroblasto, el proeritroblasto va a hacer estas prolongaciones citoplasmáticas. Muchas veces, pero no siempre. E incluso puedes ver por ejemplo aquí, presencia de este agujero blanquecino llamado nucleolo. Entonces, cuando ya estamos en esta celularidad, la segunda, aquí ya no hay presencia de estos agujeros llamados nucleolo. Cuando estamos en eritroblasto basófilo, no hay nucleolo. Cuando estamos en proeritroblasto, hay presencia de nucleolo. Todo lo que tenga el término blástico va a tener nucleolo. ¿Ya? Eso no se olvide. ¿Qué más tenemos? Entonces aquí también una diferencia, ¿no? Esta la sacas con relación núcleo-citoplasma. Un linfocito siempre va a tener una relación núcleo-citoplasma alta. Alta, no te olvides eso. Cuando estás frente a una relación núcleo-citoplasma intermedia, ve a un linaje eritroide. Esa sería la característica más fija para diferenciarlos. Por ejemplo, aquí estamos frente a un posible ortocromático, pasando un policromático que ya pasó a ser orto. El núcleo a este nivel pues está menor al de eritrocito. Citoplasma pareciera policromático, pero más que nada el núcleo, ¿no? Aquí te guía. Aunque sin embargo podemos ver que esta posiblemente es una anemia y este podría ser un normocito. Si este sería el normocito, entonces posiblemente sea un poli. Con eso te podrías guiar. No, porque estos ya serían macrocitos y demás. Depende mucho. Entonces eso, ¿no? La diferencia para saber si es de linaje eritroide o si es de linaje linfocítico. Linfocitos a relación núcleo-citoplasma alta. Y todo lo que son extirpe eritroide va a ser intermedia. Identificación, aquí netamente estos son los tipos de blastos que visualizamos. Presencia de nucleolos. Te dicen que es un extirpe o un estadio inmaduro. Una célula grande, cromatina laxa. Por esta parte, tenemos granularidad de tipo primaria excesiva. Entonces, todo esto serían promielocitos. Promielos. Y miren, por ejemplo, en esta célula, en esta, donde hay granulación primaria, que ya está presente tanto en el núcleo como en el citoplasma. Cuando ya está en los dos, ya es considerado promielocito, ya no sería un blasto. Y eso, ¿no? Esa es la granulación primaria. Es como les decía, es como la del basófilo, ahí lo pueden ver, pero es más pequeña. Es una granulación bien tosca. Aquí, por ejemplo, mielocitos. Núcleo circular, no es tanto como un promielocito donde el núcleo va a abarcar casi todo el citoplasma. Entonces esto, ¿no? Identificar las diferentes granulación que va a tener de tipo secundario. Por lo general estas van a ser de tipo neutrofílica. No olvidar que también puede ponerles un mielocito eosinófilo. Mielocitos. Y por esta parte ya tenemos nuestros metamielocitos. Cuando vemos esa hendidura. Características, como siempre han puesto, arriñonado, presencia de zona Golgi o sol naciente, ¿qué más? Hendidura, granulación secundaria, todo eso, ¿no? Esto ya sería encallado, ¿no? Encallado o abastonado. Por esta parte, ¿qué me dicen ahí? ¿Qué sería? Metamielocito. Metamielocito, ¿ya? ¿Qué más? Esto les puede venir.
No se visualizan mucho tal vez los gránulos, ¿no? Por la forma, el gránulo. ¿Frente a qué célula estamos? Un mielocito eosinófilo. Auxiliófilo sería. Frente a la granulación, muy bien, estamos frente a secundaria de tipo eosinofílica. Ahora, ¿en qué estadio está nuestro eosinófilo? Nuestro eosinófilo, ¿en qué estadio estaría? ¿Qué me dicen? Muy bien, metamielocito eosinófilo. La hendidura, es hendidura. Y está siendo menos de este 50%. ¿Qué más? Siempre, no siempre les va a venir el núcleo hacia afuera, o sea, mirando hacia el núcleo, hacia el centro, perdón. Siempre, no siempre hace eso, también puede irse hacia un costado, incluso hacia abajo, por ejemplo, así, hacia abajo, a diferentes formas. Entonces, cuando tienes esa hendidura, metamielocito, entonces sería un metamielocito eosinófilo completo, con esa granulación eosinofílica. Y esto, por ejemplo, en un examen les vino un eosinófilo maduro y estaban sus puentes intercitoplasmáticos bien fijos. Cuando ya ven algo segmentado y es algo maduro. Entonces este es por su granulación eosinófilo. Eosinófilo que maduro, entonces eosinófilo segmentado. ¿Qué célula es esa? La más grande. Muy cariosito. Cariocito. Cariocito, papá. Mira, carecito, les va a venir. Es una fija. Mira, carecita les va a venir. Entonces, ahí tienen dos puntos, ¿ya? Características citoplasma laxo va a tener multilobulaciones, ¿ya? Esa es la otra característica. Y, por ejemplo, también puedes poner a nivel citoplasmático expulsa plaquetas. Ya, esta ya se la saben. Esta que también les puede venir. Número 1. Célula plasmática. Núcleo excéntrico, nos podríamos confundir, ¿no? Pensar en un linaje eritroide. Pero aquí esta célula va a presentar basofilia citoplasmática. Núcleo excéntrico, igual que eritroide, y una zona clara. Esta zona clara, donde va a ser una zona donde se hace la formación de inmunoglobulinas. Entonces, si hay presencia de esta zona clara, estamos frente a un linfocito, ¿no? Un linfocito B activado, llamado plasmocito también, plasmocito o célula plasmática. Cualquiera de esas características va a ser célula plasmática o plasmocito, ¿no? Plasmocito o célula plasmática o linfocito B activado también. Entonces, citoplasma basofílico, zona, podrías ponerle zona Golgi también, o zona de producción de inmunoglobulinas. O también puede ser una de esas, ¿no? Una característica de zona de producción de inmunoglobulina, ¿no? Ajá, claro. O también características, ya lo diferencias, es un linfocito B. Núcleo excéntrico. Núcleo excéntrico es la característica más fija que te puede dar esta célula. ¿Esta qué célula es? El número, el 1. Ah, es un eritroblasto ortocromático. Muy bien. Muy bien, ortocromático. Por más que el citoplasma sea grande, entonces este es un macrocito, pero aún está presente su núcleo. Dame más, dame más. Ya. Aquí, el número 2. También les Es vino una araña célula de azul. mitosis.
Mitótica. Ujú, muy bien. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una célula así y un núcleo medio así, nos quiere decir que está en un proceso de mitosis. O sea, ¿cómo son los cromosomas? Son como palitos. Entonces todos los palitos se van a ordenar. Por ejemplo, aquí, los palitos ya se han ordenado para una sola célula y aquí para la otra. Lo podemos encontrar tanto así en una sola raya como en dos células, ¿no? En plena división. Entonces, si te dice qué célula es, pones célula en mitosis o célula mitótica también o célula en división. Si te dicen, por ejemplo, características, presencia de cromosomas. ¿Listo? Porque la mitosis se forma a partir de cromosomas a nivel nuclear. ¿Qué más? Eso, ¿no? De ahí, esto, ¿qué sería? También les va a venir. Ese no es blasto con Tumor. bastón de agua, ve. Presencia de vacuolas, men. Sí, también presencia de vacuolas, ¿no? O sea, hay algunas neoplasias que son muy agresivas o incluso pacientes que están pasando por tratamientos de leucemia que hacen que estos blastos tengan presencia de esta vacuolización. O sea, no es normal, ¿no?, encontrar este tipo de vacuolización a nivel citoplasmático. Entonces, aquí espacio en blanco, aquí presencia en blanco, espacio en blanco, Nucleolos. nucleolos. Nos vamos a los palitos que se visualizan ahí, Bastón de agua. bastones de agua. Bastón de tapas amor, eso creo. Ujú. Entonces, el bastón de agua que nos indica que estamos frente a un mieloblasto, que ya nos indica que va a madurar hacia un extirpe mielocítico. Ya no te puedes ir por un linfoblasto, ninguno de esos. Te vas netamente al linaje mieloide. Ya. Hasta ahí, chicos. Les voy a decir para que les pase el FASTES, ¿ya? Algo rápido. Posiblemente todas las células del examen les vaya a venir. Las fijas pasan. Sí, ahora le digo al Abadi que les pase ya. Un momentito. Un momento, chicos. Por ahí tal vez, chicos, alguna duda en alguna célula, se dificulta en algo, ahí para ir agregando. Todo claro. Alejandro, Sí, dime, Marcos. sobre el eritroblasto policromático, que en la imagen había puesto entre 1 y 2 antes del autocromático. Esos policromáticos, por favor. A ver, ¿cuál de ellas? Arriba. ¿Esta? No, antes, eso no. ¿Esta? La primera que Arriba, mejor. arriba, 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 arriba. Esa, mira, ahí dice 1 y 2, ¿sí o no? Ah, ya, 1 y 2, ¿no? O sea, Ajá. cuando es algún tipo de maduración siempre va a haber un estadio inicial como tardío. Por ejemplo, cuando nosotros vemos simplemente un blasto
un blasto, es un ejemplo, ¿no? Este blasto. Y vemos que su citoplasma está limpio, entonces este citoplasma es de un estado inicial. Y ahora, si este blasto presenta unos 4 gránulos secundarios, ya sería un blasto tardío. Por eso es que puede ser que este blasto ya se esté formando a ser un promielocito. Entonces eso, ¿no? Igual pasa aquí. Un eritroblasto basófilo 1 es un eritroblasto basófilo inicial. Y el 2 va a ser un tardío. O sea, nos quiere decir que ya va a pasar a ser lo siguiente. Policromático, policromatófilo, también, ¿no? Inicial, tardío. A eso se refiere. Por el tamaño del, ahí por el núcleo, no, mira, el núcleo es un poquito menos que el primero. Y, Mejor, sí, pero de todas maneras los dos van a ser eritroblastos basófilos. abajo igual que en el poli, ¿no? Igual, los dos son dos tipos de policromáticos. O sea, un poli, por ejemplo, guíate en ese núcleo, está muy grande a comparación de este eritrocito. Mm. Entonces, por eso dices, este es un poli. En cambio, aquí el núcleo está siendo menos del eritrocito. Por eso este ya es un ortocromático. Eso, ¿no? A ver. Ya chicos, ahí les van a dar las indicaciones. Chicos, buenas noches. Ahorita les voy a pasar el link del fast test para que puedan resolverlo y ahorita les voy a explicar cómo lo van a hacer para que no se confundan. Ya chicos, se les ha colocado cada imagen, son 10 imágenes, es más que nada para que practiquen para su parcial práctico. Como repito, son 10 imágenes y van a poner el nombre de cada célula de forma completa, si no, no se les va a considerar. Este fast test ya va a ir como puntos ya para su consolidado 2. Y también tómenlo como para que practiquen para su parcial. Y ahí está en el chat, chicos, y lo voy a fijar. Ya pueden comenzar, chicos.